Micrófono. Está Pablo Nicoletti con nosotros. Pablo es el primer candidato a diputado provincial por la lista Somos Buenos Aires. Correcto. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Bienvenido a la radio de la Universidad, a la radio y al canal de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo estar acá. Así que soy egresado de esta universidad. Bien. Y para mí es un orgullo. Ok. ¿De qué carrera? Derecho, abogacía. Ajá. Me recibí en el año 2005 y fui docente de obligaciones, menos de 5 años, 4 años. Y Obligaciones Civil 2. Obligaciones Civil 2. Ahora ya no sé en el plan de estudios actual cómo quedó en el orden. Se cambió hace algunos años. Yo estaba en la cátedra con Panucci con él y con mi gran amigo Javier Blanco, que él sigue dando clases. Sí, claro. Y bueno, y después me dediqué a la profesión, sigo ejerciendo, obviamente, estoy a fondo, tengo mi estudio y es mi actividad principal. ¿Sos platense, Pablo? Sí, nací en La Plata, viví toda mi juventud, barrio Islas Malvinas. Ajá. Viste, ahí cuando salías del colegio ibas a los túneles, esos subterráneos todavía no estaba reciclada como está ahora. Claro. Claro, los famosos túneles. Sí. Claro. Y nada, bueno, un lindo barrio. En aquel momento era como la periferia de la familia ciudad. También platense, es una familia de muchos años en La Plata, o han llegado como llegamos tantos desde algún lugar del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, a estudiar y ahí nos afincamos. Mi viejo sí platense, re platense, junto con mi abuelo obviamente hijo de extranjeros italianos. Claro. Mi mamá no, mi mamá era extranjera, que ya falleció. Mi mamá era extranjera. Mi mamá tiene una historia particular. A ver. Ella nació en... Si querés, no, la cuento. Tenía 8 hermanos y mi abuelo, fue secretario de Economía antes de que llegue, era croata. Y era secretario de Economía de Croacia antes de la época de Tito. Y cuando vino toda esa revolución, se tuvieron que ir del país y quedaron asilados en Perú. Así que mi mamá nació en Perú. Y después, cuando vino el golpe de Velasco Alvarado, se vinieron a Argentina. ¿De qué años estamos hablando? Me parece que estamos hablando del año 73. Sí, Mariscal Tito, antes del 39, claro, antes de la Primera Guerra. Y terminaron acá. De la Segunda Guerra Mundial. Sí, terminaron acá y bueno, mi abuelo se volvió a Perú, tenía su actividad. Vino solamente por ese periodo de tiempo, conflictiva en el país, y después mi mamá y todos los hermanos se quedaron estudiando acá. Ajá. Así que bueno, esa es un poco de la historia. ¿Y ya en la facultad empezaron las ganas de la militancia? ¿Cómo entras en la política? Yo milito de los 16 años. Mi viejo radical, de hecho él me carga, ahí lo conté el otro día. Cuando era chico, yo le decía que era socialista. ¿Que vos eras socialista? Claro, que yo era socialista. Y al revés que otros papás, viste, claro, cultura radical que respeta la verdadera libertad, viste, con tolerancia del otro. Iba al comité, me llevaba y me decía, vos sabés que por practicar la democracia en mi casa me salió socialista. Esto cuando era chico, digamos, primario. Y después ya cuando vino la etapa de la alianza que Meijide compite contra Graciela Fernández Meijide, sí me incorporé ya con 16 años a la militancia más activa. Y empecé mi militancia en el comité de la sección primera. Y a todo el mundo le digo, viste, hago el chiste, no sé, terminé secundario, empecé la universidad, cambié de novia, cambié 4 trabajos, me enamoré de mi mujer, tuve 3 hijos, formé un estudio, no sé. Y la única constante en todo eso, a pesar de todos esos cambios que uno va teniendo mientras vas creciendo, es ir todas las semanas al comité y cada 2 años presentar mi listita de comisión directiva. Digo, habiendo atravesado todos los procesos, ¿no?, que atravesamos los últimos años. Porque en algún momento, cuando vos eras pibe, cuando empezabas, me imagino acompañando a tu viejo al comité, la distancia entre el socialismo, yo debo tener 10 años más que vos, la distancia entre el socialismo y una de las cepas radicales, la que encarnaba Raúl Alfonsín, no era lejana, por el contrario, estaba dentro del Internacional, claro, ese partido, era Alfonsín un defensor a ultranza de las ideas de las democracias cristianas vinculadas, muchas de ellas
a los socialismos en Europa, digamos. ¿Cómo fuiste atravesando esa permanencia? Ahí hay una permanencia. Cambiamos un montón de cosas, podemos mudar un montón de cosas, la piel cambiará 1000 veces, pero hay algo en esencia que no se muda, decís vos, que es esa pertenencia radical. Ahora, el radicalismo ha cambiado, ha tenido diferentes expresiones, si se quiere, en los últimos, me atrevería a decir, 25 años, ¿no? Hay un cisma ahí en el 2001 muy fuerte, hay un radicalismo hasta ese momento y hay un radicalismo posterior, digamos. Ni hablar. Bueno, yo creo que, por supuesto que las expresiones políticas tienen desafíos políticos. O sea, vos cuando construís una propuesta, una alternativa, es porque tenés un desafío político. Entonces yo creo que diría que hasta el año 2001, hasta antes de la implosión del panradicalismo, digamos, siempre había una mirada muy progresista, socialdemócrata del partido, que es nuestra identidad, pero además hubo un readoctrinamiento a partir del año 83 con toda esa fortaleza que tuvo Raúl Alfonsín a la hora de encarar todo ese proceso de la democracia renaciente, digamos, luego de los años oscuros y demás. Eso es esa mirada progresista y muy socialdemócrata. Si bien hay una matriz que recorre toda nuestra historia a lo largo de 134 años, se acentuó mucho, sobre todo la mirada del progresismo, se acentuó mucho a partir del periodo de Alfonsín. Esa mirada no contiene a todas las vertientes del radicalismo, históricamente, no las contiene. Y después tienes un segundo componente que son los desafíos políticos. Entonces vos me preguntás, yo voy al hueso, me gusta ir al grano. ¿Cómo puede ser que el radicalismo se haya juntado con un partido conservador como el PRO en el 2015? Bueno, porque el desafío era frenar un kirchnerismo que había tomado como definición vamos por todo y que estaba planteando la reforma de la Constitución para que Cristina Fernández Kirchner sea reelecta. Y esto para nosotros, que somos un partido que defiende las instituciones, era una cosa impasable y que para nosotros le hacía un daño al país. Bueno, entonces construimos una alternativa con un partido en el que claramente no pensábamos igual, porque el PRO es un partido conservador que si fuera por él, cuida las fronteras, da justicia, da seguridad y que lo demás se resuelva con equilibrio fiscal. Éramos la vertiente poco social. Parecido a esto que estamos... No, eso en aquel momento hablaban de gestión eficiente, por lo menos. Ahora es una cosa violenta, cruel, impasable. No me quiero zarpar, pero digo, para dar una explicación. Para eso te invitamos, Pablo. Para dar una explicación de cuál era el desafío. Y yo creo que ese desafío se cumplió y lamentablemente que los objetivos que teníamos en el gobierno, muchos no se cumplieron. Unos sí, otros no se cumplieron. Ahora, ¿dónde queda la expresión progresista? Vos decís algo que a mí me parece crucial para el devenir de nuestra historia, una historia que el gobierno de la libertad avanza, ha osado cuestionar, que es que el pacto democrático del 83 se funda en torno a uno de los partidos históricos con su mejor vertiente. Para mí, esto es un análisis mío, que compartirán otros, pero es un análisis mío. Se funda en uno de los partidos históricos en su mejor expresión, una expresión claramente democrática y virtuosamente defensora de los derechos básicos de la humanidad, de los principios básicos de los derechos del hombre. Sin duda. Esto es, ese partido y esa democracia se enfunda en la intolerancia básica, precisamente de la intolerancia. ¿Qué es lo que no se tolera? Lo que no se tolera es la intolerancia. No se tolera que el Estado se convierta en cazador y carnicero, no se tolera. Por eso la gran diferencia tan asimétrica de nuestra democracia y la democracia chilena. Claro, bueno, no, culturalmente somos en términos otra cosa. en términos de principios y valores. Y eso, sin lugar a dudas, se lo debemos a ese primer impulso fuertemente democrático y fuertemente progresista del alfonsinismo. La pregunta es, ¿dónde queda eso cuando confluís con sectores que, lejos de condenar, muchas veces reivindican lo peor de nuestra historia? Algo de eso anidaba dentro del PRO, ¿no? Yo pienso que sí. Claramente nosotros
por supuesto, por nuestra historia, todo. Yo creo que es una gesta histórica lo que hizo Alfonsín en el 83. Y probablemente muchos de los que militaban en el PRO eran de los que decían, bueno, algo habrá hecho, ¿no?, en la época del proceso y demás. Y eso genera un choque cultural fuerte. A mí me parece que el desafío en nuestro país, en más allá de una vez recuperada la democracia, es salir de la cancha populista. Digo, no lo digo como un relato meramente vacío, ¿viste? Y demás. Muchos dicen que el concepto del republicanismo es una cosa muy abstracta y que no llega a la gente, pero cuando vos lo traducís, te das cuenta que en realidad lo único que hace que los países progresen es que la gente invierta y arriesgue capital. No me quiero volver, ¿viste?, capitalista ni nada de golpe, pero necesitamos tener reglas claras y que cuando las reglas se rompen haya una justicia que te brinde justicia. Si nosotros no tenemos eso, el país funciona patas para arriba. Yo en gran medida coincido, pero con esos ideales de esa búsqueda de república, Pablo, llevaron al proceso de endeudamiento más feroz de nuestra historia por el volumen y por lo breve. Digo, superando aún al periodo de Martínez de Oz. Eso fue lo que hizo Mauricio Macri en la presidencia de la Nación entre el 2016, comienzo del 2016 y 2018, que terminó fatalmente con su presidencia. Un proceso de endeudamiento de una Argentina que tenía capacidad de endeudamiento, y que no dejó nada. ¿No te acordás cómo? No, totalmente. Concepto cultural, fútbol para todo. Digo, podemos debatir 20.000 horas si era necesario o no era necesario, pero la contracara de fútbol para todo dijeron, no, no se puede sostener fútbol para todo. Con esa guita vamos a hacer jardines. No hicieron ni uno, Pablo. Mirá, totalmente. Siempre estamos girando alrededor de lo mismo. Yo creo que la emisión de moneda y la descontrolada y el endeudamiento son dos caras de la misma moneda, que es la irresponsabilidad en la administración de los fondos públicos. Digo, lo haga una vertiente o lo haga otra vertiente. Unos prefieren emitir porque no tienen endeudamiento, el otro no emite pero tiene endeudamiento, y los dos nos llevan al mismo lugar. Nosotros necesitamos muchos gobiernos de sentido común para sacar a nuestro país adelante. ¿Y qué significa tener gobierno de sentido común? Hacer cosas lógicas. ¿Qué son cosas lógicas? Administrarte bien. El equilibrio fiscal es algo importante. No es que yo me compre un cassette ni demás, pero no, hay que administrarse bien. Ahora, administrarte bien implica también gobernar con valores. Y cuando digo valores, me refiero a que nosotros no podemos descuidar la educación pública o la salud pública, o la obra pública, que es lo que le cambia la vida a la gente. Porque lo contrario sería, yo que siento que plantea este gobierno. Bueno, listo, hay que ajustar. Somos 4 acá. Mi familia, son 4. No es para todos, bueno, dejemos un nene afuera de la casa. ¿Viste? Parece que fuera así. Y uno dice, bueno, listo, pero hay que tomar medidas drásticas. Pero también es cruel. Bueno, acá pareciera que quieren arreglar el equilibrio fiscal, no con todos los argentinos adentro. Y nosotros tenemos que arreglar este problema con todos los argentinos adentro. Me parece a mí que nosotros venimos de muchos gobiernos que abusan del uso de los recursos públicos para tratar de construir procesos de poder. Eso genera problemas, clientelismo político, movimientos sociales de cotillón. No estoy de acuerdo con eso. Y lo que está pasando hoy, tampoco estoy de acuerdo. Porque no priorizamos bien. Me parece que nosotros tenemos a nivel nacional un gobierno que es violento. Claramente que es violento. Yo no me imaginé nunca a mis 45 años que iba a haber un presidente que trate a la gente de ratas, malnacidos, soretes, mogólicos, enanos. Se pelea con un chico con discapacidad y le niega 1 kilo de carne por mes a los jubilados, y si protestan capaz que los agreden en la puerta del Congreso. Porque es lo que está pasando. Digo, el conflicto con las universidades era casi el mismo presupuesto que le destinaron a la CIDE. Prioriza mal. O le niega el kilo de carne por mes, pero mantiene los beneficios de Tierra del Fuego, que es el capitalismo subsidiado porque lo ayudó en su campaña electoral. Y encima nos estafaron electoralmente, porque nos dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta política. Hoy tenés a los Adorni, a los Menem, a los Milei, familias que se llevan sueldos del Estado pagados con nuestros impuestos, que son mayores que la jubilación de privilegio de Cristina con la que hacían campaña.
Entonces y la gente ahora se está dando cuenta que ven hechos de corrupción típicos de la casta. Y están empezando a atravesar una desazón, una decepción de un gobierno que más que ser un remedio es un síntoma. Yo lo veo el gobierno de Milei como la fiebre, no como la solución a algo. Nosotros necesitamos gobiernos, y lo hablamos en el comité, de las 3B. Buena economía, porque la gente no va a mirar para atrás. No quiere volver esa cosa que vos ves cómo se devalúa el dólar y si te devalúa tu plata y que todos los meses vale menos. No quiere volver a eso. Buena administración, necesitamos gobiernos que dejen la pavada de lado, de grande o chico, para estados que administren con la calidad que te permitan acceder a los servicios públicos que te faltan. Y buenas formas. Acá si no construimos consensos y políticas públicas que duren en el tiempo, no vamos a tener reglas claras y nadie va a arriesgar capital, ni lo de adentro ni lo de afuera. Y estamos construyendo políticas sobre la base de la agresión y el odio que divide a los argentinos. Y está lleno de ejemplos, chicos. Arranquemos. Mira lo que pasó en el Senado. Un RIGE, no importa si estás a favor o en contra, si beneficia a los grandes grupos, 200 millones de dólares. ¿Alguien cree que van a regar 200 millones de dólares en este país con una ley que salió por desempate con un voto, sabiendo que mañana cambia el clima social y los beneficios impositivos se van? Las condiciones con las que vos armás una ecuación financiera para una inversión. ¿Cuánta plata vino por el RIGI? Nada. Después de eso dijeron que venía Petronas. No, es más, yo creo que ahuyentaron. Bueno, que venía una inversión, después de eso dijeron, vino una inversión por la planta de gas natural licuado, 30.000 millones de dólares, actividad económica, todo. Y empezamos la discusión, ¿no?, de los extremos. Yo estoy en contra de esta discusión de extremos. El presidente le decía al gobernador, enano stalinista, adhería al RIGI porque tal cosa, y el gobernador decía, acá nos están perjudicando a la nación, tiene algo. ¿Cómo terminó el cuento? ¿Viste? Bahía Blanca o Río Negro, Bahía Blanca o Río Negro. ¿Cómo terminó el cuento? Ninguno de los dos. Entonces, la inversión más fabulosa de la historia de la Argentina. Y no, ninguno de los dos. Nada. Y no van a venir. Ni un mango. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas claras. Porque tenemos que salir de esa cancha populista. Unos del abuso de los recursos públicos y el otro que quiere gobernar por decreto de necesidad y urgencia. Digo, si nosotros no salimos de eso, Argentina no va a salir de esta discusión. Digo, y si nosotros no entendemos que hay cosas básicas, que hay un consenso histórico en nuestra sociedad que no se tocan, como es la educación, como es la salud pública, bueno, tenemos problemas. Yo tengo alguna expectativa con este encuentro de los gobernadores, de grandes, de Córdoba, Santa Fe. Te iba a preguntar por eso. Bueno, yo tengo alguna expectativa. Integrás un espacio que está inicialmente impulsado por un gobernador que dejó el gobierno con alta imagen pública en Córdoba, Juan Schiaretti. ¿Cuál es el límite del consenso? Schiaretti es un hombre que viene del peronismo, uno podría decir una acepción particular del peronismo. Córdoba tiene acepciones particulares en todos y cada una de sus expresiones. Lo era también Sabatini en su expresión radical. Pero, digo, ¿cuál es el límite o cuánto se elastiza la capacidad de consenso? Mira, me parece que la verdadera discusión es valores versus privilegios, ¿viste? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una construcción plural, digo, no es una cosa de camisetas acá, pero que tiene que ser republicana y que tiene que entender el valor de las reglas claras. Nosotros necesitamos gobiernos que administren de manera eficiente los recursos públicos y recalco esto, que tengan valores, que entiendan la importancia de la educación, de la salud, de la obra pública. No cambia la vida de la gente de otra manera. Y me parece que los gobernadores expresan eso. Yo soy un convencido que, y hay que hacerse cargo, no es que quiera criticar de mala leche, no veo que el kirchnerismo pueda hacer una oferta electoral a futuro que lleve a algún destino a este país. Y vienen de muchos hechos de corrupción. La gente está convencida, y hay hechos que lo demuestran, que cuando tenía la posibilidad de hacer 10 kilómetros de ruta, hacía 1 y 9 terminaban en los bolsos de López. Este gobierno plantea que no hay que hacer obra. Estamos frente a las dos caras de la misma moneda. Por eso es importante que todos trabajemos para construir una alternativa de sensatez, porque este gobierno va a llegar el 2027 y va a terminar. Digo, ¿y cuál va a ser la alternativa frente a este gobierno? Entonces me parece que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahora con un hecho inédito, que es la elección separada de la nación de la provincia, que es algo inédito en democracia. ¿Y por qué digo que es inédito? Porque se plebiscita la gestión de la gobernación y se plebiscita la gestión local. Digo, ¿no? Porque la nación la discutimos en octubre.
Entonces, estamos frente a un enorme grado de confusión de qué es lo que se vota en septiembre, y además creo que nos quieren meter en una trampa electoral. Confusión y apatía tal vez también. No, apatía por la falta de alternativas, me parece, ¿no? La desazón que está pasando con Nación, la falta de respuestas que hay desde la provincia. Pero digo, además nos quieren meter en una trampa electoral. Yo estoy convencido, está promovido de Nación y de provincia. ¿En qué consiste la trampa electoral? Primero, tratar de que la gente tenga la obligación de optar entre dos extremos, que se gritan, que se insultan, pero que no son una buena oferta electoral. Si eso no funciona, invisibilizamos la elección. Que no vengan a votar, porque la persona que no le gusta uno u otro probablemente busque otra alternativa y mejor que no vaya a votar. Y si para eso no te alcanza, los confundimos, ¿viste? Le cambiamos los domicilios donde votan históricamente para que no encuentren el lugar de votación. Yo creo que eso es todo parte de un mecanismo en el que están desalentando que la gente participe, a pesar de que en muchos casos individuales hacen otra narrativa. Pero esto es lo que constituyen los hechos. Digamos, según tu opinión, ¿esto es algo que se sostiene desde provincia y de nación, tratar de tender a que haya menos gente yendo a votar? Yo creo que buscan eso porque creen que el voto de sensatez y de sentido común no es un voto favorable para ninguno de los dos. Ni para el gobierno nacional, que es un extremo, como te decía, violento, cruel, hasta mentiroso, y hay mucha gente que no quiere volver a mirar para atrás para votar el kirchnerismo. Y hoy el gobierno de la provincia representa el kirchnerismo, a pesar de sus discusiones internas. En términos locales, Pablo, estamos hablando con Pablo Nicoletti, es el candidato a primer diputado por la lista Somos Buenos Aires, que es un frente, una coalición que integra diferentes espacios políticos. Integra a un sector del radicalismo, no la totalidad del radicalismo, un sector del radicalismo, integra a un sector a sectores que fueron del peronismo federal, ¿no? Digo, a sectores de la coalición cívica. Digo, hay una coalición ahí muy amplia. Sí, déjame aclarar esto. Todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está en Somos Buenos Aires. Hay discusiones por lo de octubre, pero el radicalismo institucionalmente ha tomado una definición y está de manera institucional, más allá que algún dirigente no, en Somos Buenos Aires, en las 8 secciones electorales. Digo, y todo el radicalismo en la ciudad de La Plata lideramos esta construcción, somos columna vertebral. Bien. Pero digo, a mí me parece que la construcción de Somos Buenos Aires, que es un desafío, sin duda que es una construcción que trata de distinguirse de estas propuestas de extremos. Digo, es una propuesta de sentido común, pero que además lo que nosotros hacemos acá en La Plata es tener una mirada concreta con un diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad de La Plata, y la verdad que le estamos planteando algo que es muy puntual al ciudadano de La Plata. ¿Nosotros qué decimos? Mira, la ciudad de La Plata hoy es una calamidad. ¿Por qué es una calamidad? Digo, yo veo bien lo de las plazas, uno transita por el casco urbano, la universidad tiene su sede, ¿no?, en el casco urbano, donde menos dificultades hay. Cuando vos salís del casco urbano, 1 de cada 3 platenses vive en un barrio precario. El 40% no tiene cloacas. El 30% tiene problemas de agua. Hay estudios de esta propia universidad que lo muestran. En la periferia, de manera directa o indirecta, 1 de cada 2 vecinos sufrió un hecho de inseguridad. Y tenemos casi 30.000 chicos que viven en barrios precarios, que no sabemos si comen todos los días o si van al colegio, y que el día de mañana se tienen que integrar a esta comunidad. Y esta situación de calamidad que vivimos en la capital de la provincia responde a 2 razones. Una, malos intendentes con malas políticas públicas que no han sabido frenar o mejorar el deterioro que hemos sufrido a través de los años, sin distinción de camisetas, todos. Segundo, lo subís a ALAC en esa... y él mayormente, porque él viene, creo que es su mejor versión esta, pero de los últimos 40 años gobernó 20. De los principales responsables de no saber frenar este deterioro. También es cierto que ahí esto hay que decirlo, la ciudad de La Plata está atravesando una situación absolutamente injusta de perjuicio institucional. Nosotros estamos siendo perjudicados con nuestros recursos. ¿Y qué distingo con esto? Mira, la ciudad de La Plata paga impuestos, los habitantes de la ciudad de La Plata hace mucho esfuerzo para pagar impuesto inmobiliario, impuesto automotor, ingresos brutos. Son impuestos provinciales. No estoy hablando de las tasas municipales con las que tenemos que afrontar los problemas de la ciudad. En el 2024 pagamos casi 400.000 millones de pesos de impuestos provinciales los platenses.
Eso fue a la provincia y volvieron solo 79.000. 79.000 millones para obras de la ciudad por la coparticipación municipal. ¿Esto qué significa? Que de cada 5 pesos que pagamos los platenses en impuestos provinciales, 4 se los queda a la provincia y 1 vuelve a la ciudad de La Plata. Esos 4 que se quedan a la provincia o van a la mala administración de Kicillof, digo mala administración porque tenés que ir a los hospitales provinciales a las 4 de la mañana para que te atiendan y hay que ver si tienen insumos. Tenemos problemas de infraestructura y de sueldos docentes en las escuelas de la ciudad de La Plata. Llamas a un patrullero porque ocurrió un hecho de inseguridad, te dicen que no tienen nafta, que no pueden ir porque están en otra cosa. Digo, esa es la administración provincial. O van al conurbano. Hoy Malvinas Argentinas tienen mejores guarismos de cloaca que la ciudad de La Plata. Si yo fuese representante del gobierno bonaerense, te diría: eso que vos estás diciendo le ocurre a La Plata, le ocurre a la provincia de Buenos Aires. Y es el problema por el cual yo no puedo tener todos los insumos necesarios en hospitales, en materia de seguridad. Aporto el 40% de la recaudación de la República Argentina y me devuelven solamente el 20%. Totalmente. O sea, vamos a los números. Y yo apoyo al gobernador en su reclamo con la Nación. Porque él plantea claramente que es injusto que los bonaerenses, por cada peso que le paguemos al gobierno nacional en impuestos, vuelva solo 0,53. Y lo acompañamos. Lo que no estoy de acuerdo es que tenga doble vara, porque por cada peso que pagamos los platenses a la provincia vuelve 0,22. Porque si a la región capital le pasa lo mismo. Tiene Peor. la misma simetría, No el mismo principio de justicia. Peor. Es el 50% contra el 0,20. ¿Estamos? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer para afrontar? Yo quiero gobernar la ciudad a partir del 2027. ¿Cómo vamos a hacer para afrontar la calamidad que vive hoy la ciudad y urbanizar barrios? O reubicarlos en zonas inundables, o hacer los 7.000 kilómetros de asfalto que ocurre, o resolver el problema del agua, que es básicamente por desinterés político, o resolver el problema de cloacas, con las tasas municipales que la gente no da más para pagar. Bueno, yo planteo que la gente no puede pagar más de impuestos, y que es una injusticia histórica que esos recursos no vuelvan a la ciudad de La Plata. No planteo todos, digo, propuesta concreta. Yo quiero ir a la legislatura de la provincia a representar a los platenses de verdad. ¿Esto en qué consiste? Quiero ir a modificar la ley de coparticipación municipal para que nosotros recaudemos impuesto inmobiliario e impuesto automotor. Y que ingresos brutos, que es cuando vos compras agua, leche, quede para que sea la masa coparticipable en la provincia de Buenos Aires. Esto a nosotros nos va a permitir afrontar los desafíos y poner pata para arriba a la ciudad de La Plata a partir del 2027. Digo, ¿y por qué somos la única fuerza que lo puede plantear? Y porque lo veo al intendente que está como un mellicito caminando con el gobernador, ayudándolo a resolver su interna dentro del peronismo, fortalecer su proyecto presidencial, que está todo bien, pero no están mirando los problemas de la ciudad de La Plata. Y la verdad que no lo puede plantear. Y la Libertad Avanza tiene eslogans nacionales, ¿no? Ni siquiera están comprometidos con la vida pública de la ciudad, porque esta es mi primera vez como candidato. Pero hace 3 años que soy presidente del radicalismo y vengo de un largo compromiso con los problemas de la ciudad. La verdad que no los conozco de la vida pública. Y a mí me duele que los chicos cuando voy a un barrio no tengan para comer. A mí me duele que no vayan a la escuela, me duele que no tengan la seguridad en la esquina de tu casa, o que, como me pasó el otro día en el barrio de las 10 Manzanas, van como en África, viste, la delegación a cargar los bidones de agua, y hace 10 años que están discutiendo porque están a 300 metros de un caño madre y nos peleamos si la obra la tiene que hacer APSA, la provincia, la municipalidad, hacer una vaquita con los vecinos. Bueno, lo que yo estoy planteando es que nos queremos hacer cargo de los problemas de la ciudad de La Plata. Y la forma de hacernos cargo de los problemas es hacer que esos impuestos se recauden acá y hacernos cargo de las obras que faltan, porque la gente está harta de pagar impuestos y que no tenga acceso a los servicios públicos. Esto que estoy planteando no es algo desopilante, lo hace Córdoba, lo hace Mendoza, lo hacen en Salvador de Jujuy, lo hacen en Ushuaia. La provincia de Buenos Aires tiene el régimen municipal más atrasado del país, hace 100 años que no se modifica. Y la verdad es que un estado provincial tan grande, claramente hay enormes dificultades para administrarlo. Entonces dejemos a los municipios de cercanía que se empiecen a hacer cargo de los problemas. Ahora, ¿esto qué implica? Bueno, sí, probablemente haya que darle más herramientas, es más poder político para los municipios, pero nosotros queremos resolver los problemas. Digo, y yo estoy haciendo una propuesta puntual. Quiero ir a la legislatura a modificar estas leyes, porque creo que es la forma de revertir esta situación de deterioro que atravesamos los vecinos y lo único que va a lograr que vivamos un poco mejor. Hablabas de los servicios, ¿qué mirada tenés sobre el tema del desarrollo inmobiliario en La Plata? Digamos, hay una cierta mirada en relación a que
digo, la proliferación de edificios y demás en lugares donde no necesariamente están contemplado que los servicios sean lo suficientes, dejó un poco desbalanceado ese tema. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Yo estoy muy de acuerdo con la invitación que ha hecho el intendente de rediscutir el ordenamiento urbano territorial. Lo que no estoy de acuerdo es que tengan sesgo ideológico. Yo he visto, me he analizado todos los proyectos y tuvimos un intenso trabajo para el resultado final. Cuando vino el proyecto original, parecía una actitud de revancha frente al inversor privado que había de manera indiscriminada había abierto barrio cerrado con la anuencia del gobierno anterior. Está bien, y a ese paso, en 10 años no tenemos agua potable. Y hoy tenemos un atraso de casi 2 presupuestos municipales para acompañar. Y con mucha irregularidad, Pablo. Yo vivo en la zona norte, casi al límite del partido. Hay un montón de gente que no tiene escritura y no la va a tener nunca porque armaron barrios cerrados en el marco de propiedad rural que todavía no está subdividida, no ha sido resocificada. Mucho negocio. Había inversiones que no cumplían las reglas, otros que sí las cumplían. Pero digo, aún así, ese crecimiento debió haber estado ordenado, pensado y proyectado para no deteriorar la ciudad. El proyecto que vino del Ejecutivo Municipal únicamente abordaba este problema, no abordaba las tomas de tierras, no abordaba los problemas que nos generaron desde la provincia, que sí promovieron asentamientos como el récord que tenemos en la ciudad de La Plata de la toma de planeadores. Entonces, ese fue el bloque radical que le impuso al gobierno local para acompañar esta modificación, ordenemos los barrios privados, pero ordenemos también las urbanizaciones precarias, que hay que hacer algo. Hay barrios que hay que abordar con la urbanización. No tienen cloaca, no tienen agua, llueve, no pueden salir. Insisto, no tenemos un registro de la gente que vive ahí, qué pasa con esos chicos. Y hay lugares que viven en zonas inundables que hay que relocalizar. Y la discusión es, ¿de dónde vamos a sacar los fondos para hacer esto? Bueno, nosotros le impusimos hoy al municipio, que estamos esperando, tiene un compromiso que el 30 de septiembre fue condición de aprobar este proyecto de reurbanización, que tiene que presentar un plan de reordenamiento de los barrios precarios que hay en la ciudad de La Plata. A eso llamamos sesgo ideológico. Uno no puede hacer un plan de ordenamiento territorial sobre un sector, tiene que hacerlo sobre la totalidad del territorio. Pero sí reconozco que había predisposición a hacer las cosas bien. Sí lo reconozco. Ahora, es cierto que hay una mirada mucho más confrontativa sobre el que invierte. Que no estoy de acuerdo con eso. Bueno, nuestra función es trabajar en una propuesta de sentido común, de racionalidad, de equilibrio. Así todo lo que veamos que hay que hacer bien, lo vamos a acompañar. Lo que creemos que no esté bien y que haya sesgo ideológico, que vaya por un camino, lo vamos a discutir, porque esa es la función que hoy tenemos. Y creo que la discusión que estamos llevando a la legislatura en la provincia de Buenos Aires es sensata. El primer paso es descentralizar impuestos, para hacernos cargo de los problemas. El segundo es modificar la ley orgánica municipal y lograr mayor autonomía institucional. Porque tampoco estamos dispuestos a que, si vos te llevas bien con la provincia, un director te diga que esto es antirreglamentario, un director de un área, ¿no? Como podría pasar con la de Pau, esto es antirreglamentario y esto no. El ordenamiento territorial viene de una discusión y de un consenso desde el territorio y desde el distrito. Está claro que tiene que haber parámetros generales, provinciales y demás. No estoy hablando de un descontrol, pero tiene que estar cada cosa en su lugar. Y nosotros queremos una mirada institucional de desarrollo de la ciudad. Somos la capital de la provincia, los platenses tenemos mucho que aportarle a la provincia y a la nación. Bueno, veo en separación de elecciones de nación y la provincia la oportunidad de que el ciudadano platense, el ciudadano de la capital de la provincia, empiece a marcar un norte hacia los municipios hermanos, hacia los hermanos menores. Bueno, creo que es una discusión que nosotros la podemos dar. Le vamos a molestar a Ensenada y a Berizo, que le digas, tenemos una universidad que aporta. Además tienen la tercera atrás, ¿viste? Obvio. Porque en la legislatura ahí nada de menores, tienen un montón de diputados y un montón de senadores. Somos también. Muchos los municipios que tenemos una mirada igual. Te diría que los 27 intendentes, yo hablo permanentemente con los del Foro de Intendente Radical, tienen una mirada similar. Estuve el otro día con Lungui y tiene una mirada similar, donde compartimos cómo hizo Tandil para lograr esa transformación. Y además claramente que es un cambio de responsabilidades que tiene que haber, de afrontar más sobre los municipios y quitarle responsabilidades a la provincia, porque un estado tan grande, provincial, es difícil de administrar y no lo hace con eficiencia. Pablo, te meto en el terreno más difícil, lo más personal. ¿Estudiante o gimnasia? No, primero
Primero Gimnasia y después La Patria. Mirá vos. Primero. O sea, vos sabés que en este momento, en serio, un montón de gente que dudaba, que dice, es un político, está hablando. Dice, y hay otro que dice, no, chao, listo. No. Primero Gimnasia y después La Patria. Bien. Digo, yo soy más, no sé, Más tripero que argentino. No, Casi. pero bueno, es mi pasión. Aparte trabajé mucho tuve que militar mucho para que mis hijos sean hinchas de Gimnasia. Cuesta más, ¿no? Cuando los resultados deportivos no acompañan, cuesta más. ¿Y por qué soy de mi abuelo era de Gimnasia, me llevaba a la cancha. Mi viejo es pincha, ¿viste? Entonces qué traición. Qué grieta ahí. venimos de una historia de alternancia. Ajá. Entonces, abuelo tripero, padre pincha, Sí, hijo generación tripero, intermedia. y conmigo se terminó la alternancia. Ajá. Tuve que militar mucho, y bueno, ahora estoy contento porque son los dos como el Tano Pazman en la cancha. Entonces, ¿Qué edad de los pibes? tengo 3 hijos, tengo 2 varones, uno de 15, Feliciano, fanático del Lobo, Cayetano de 13 y una nena de 8. ¿Lees o...? Ernestina, que es como mi novia eterna, por lo menos alguien que no me deje de querer. ¿Lees o es un hábito que va cayendo en desuso porque la atención al celular nos va demoliendo? No, leo un montón, pero tengo que reconocer que me cuesta ahora encontrar los momentos. En los últimos meses lo único que leí es El Padrón, porque busco gente. No. Estás punteando todo el día. Sí, todo el día. Pero no, me gusta. Antes leía mucho de política y de historia, y ahora encontré la forma de, con las novelas, ¿viste? Distraerme un poco. Bueno, con eso tratar de tener activo esa parte del cerebro. ¿Cuál fue el último libro así que te partió la cabeza? El último, vos sabés que el que me marcó, te va a parecer una pavada, pero siempre hablo de lo mismo. Fue El Ángel Gris de Olina. Mirá que leí varias cosas. ¿Por qué una pavada? No. Los hombres sensibles. Eso. Vemos Vos sabés eso, que claro. advertir ese golpe de realidad entre a uno que va creciendo, viste, te vas dando cuenta, entre los hombres sensibles y los racionalistas. Aunque es un poco también la discusión que tenemos hoy. Digo, ¿no? El que es violento y cruel, digo, sin tener miramientos del otro, sin tener empatía. Y bueno, y el otro que es todo sensibilidad y vive todo el tiempo lo traspolo a la realidad, a mis vínculos, a mis relaciones personales, a la política, cómo tratar de encontrar el punto medio, ¿no? Entre ambos. Y ese fue una novela que me golpeó más, es la que se me vino a la mente. ¿Sos de mirar series? ¿Vas al cine? Sí. No, al cine no. Me gusta el teatro. Ah, mira qué bueno. Me Yo gusta. soy teatrero, Teatrista. así que está muy bien. Me gusta mucho el teatro, eso sí. Voy no menos de ahora menos, pero no menos de una vez por mes voy. Cuando puedo. Invítalo, Edu, que no se le escape. Dale. Y después series, sí, me obligan en mi casa, ¿viste? Cuando me voy a dormir, ya está la serie puesta. ¿Tenés una favorita así que diga? Sí, me gustó mucho. Me gustó Breaking Bad. Me gustó. Hay varias. The Sinner, que es. Sí. Bueno, uno de suspenso. Después me gustó mucho El Marginal. Ahora está la versión femenina, que es la que Sí, estoy sí, viendo sí. ahora. Creo que se llama En el Barro. En el barro, sí. No veo, se me viene, me agarraste disperso, pero sí veo. Pero tengo que confesar que yo cuando me voy a dormir ya está la serie. A mí me arman la agenda de las series. Claro. Digo, porque tenemos un solo televisor, no voy a disputar por el control remoto, porque Está bien. soy un tipo democrático, sé cuando pierdo las peleas. Está bien. Así que así viene la... Tenés que consumir el menú que ya está ahí. Sí, bueno, Claro. lo banco estoicamente. Muy bien. Salvo que sea muy... tratan de equilibrar, ¿viste? No es que me hacen ver Sex on the City o cosas muy... Bien. ¿Y una comida favorita? Sí, mirá, bueno, yo soy del asado. ¿Sos buen asador? Sí, soy buen asador. Aparte en mi Es actividad... una jactancia esa, Sí. ¿eh? ¿Soy buen asador? No, me gusta, le doy atención. Yo me gusta el asado de costilla, Sí. costilla grande, o el bife de chorizo. Aparte estoy medio vinculado, yo en mi profesión... ¿Fuego o parrilla? No, parrilla. Parrilla. Bien. Encontré ahí en el camado algo bueno porque asa y no pierde los jugos, está Ajá. bueno.
Pero carne, sí, fundamentalmente, y después no tengo grandes preferencias. Pero además, yo por mi actividad, ¿viste? Soy abogado, pero más del lado de la empresa. Y tengo un cliente así grande, frigorífico, y recibo... Papá, qué bien. Claro. Bueno, entonces, nos va a invitar a comer Pablo Nicoletti. Claro, entonces miro la carne, le doy bola, quiero decir... Aprendiste, ya entendiste eso. Aprendí, entonces sé cuándo la carne es buena, cuándo más o menos. Digo, así que en eso creo que si quiero agasajar amigos, todo... algún voto me voy a ganar. Bien, bien. Pablo, te agradecemos muchísimo la visita a No Corras, la visita a la radio y al canal de la Universidad de La Plata. Nos parece que, bueno, es una buena forma de encontrarte con el elector, de encontrarte con el público, también de nosotros encontrarnos a los candidatos que tendremos a disposición el próximo 7. Lo último, ¿cerrás vos? Mira, yo adoro la Universidad de La Plata. Digo, para mí es un orgullo estar acá. Yo soy hijo de trabajadores, quiero decir, y si tuve la oportunidad de tener un mejor trabajo y demás, es porque tuve la oportunidad de pasar por la Universidad Nacional de La Plata, así que estoy inmensamente agradecido. Cuando vemos que la agreden en presupuestos y demás, uno siente que el gobierno nacional odia a la ciudad de La Plata porque le ajusta su presupuesto, maltrata a los docentes, le quita partidas presupuestarias para que sean operativas, y encima hay un sesgo de prejuicio. Creo que todos tenemos que estar comprometidos con tratar de defenderla, y en ese camino estamos porque valoramos realmente la importancia que tiene. Y con relación a los vecinos de la ciudad, les pido que elijan la opción sensata, que miren las propuestas. Y me encantaría que nos escuchen de verdad, porque lo nuestro no es una cuestión en contra de otros partidos políticos o de especulación. Lo nuestro es de verdad comprometernos para tratar de poner patas para arriba a la ciudad de La Plata, y sabemos que ahí está el meollo del problema. Si nosotros logramos modificar esa ley de coparticipación y recaudar esos impuestos, ahí está la seguridad que falta en la esquina de tu casa, ahí está el agua que nos falta, las cloacas que nos faltan, y el asfalto y las obras de acceso a los servicios públicos que van a hacer que los vecinos vivamos mejor. Lo demás, discutamos en el pago chico cómo hacer las cosas mejor, y ese es el desafío que tenemos. Así que ojalá que la gente vote con sensatez, y que vayan a votar, sobre todo que vayan a votar, que no se pierdan la oportunidad, y pasado este proceso sigamos conversando. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Con la charla. Gracias, Pablo, la verdad la hemos disfrutado muchísimo. Me imagino que los oyentes, los televidentes también. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahí estaba Pablo Nicoletti, es el candidato a primer diputado de Somos Buenos Aires, una de las listas que te vas a encontrar el próximo 7 de septiembre en los cuartos oscuros de las distintas escuelas y establecimientos en las elecciones provinciales, las elecciones jurisdiccionales que se darán en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, no nos queda tiempo para